Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe del Nuevo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días, y estamos ahora poniendo las bases, los elementos teológicos esenciales que serían como los problemas o las controversias, ¿verdad?, que suceden en las comunidades, y luego en un tercer momento se pone por escrito, y es lo que nosotros tenemos y es lo que le llamamos la Biblia, ¿verdad? Sobre todo de la parte del Nuevo Testamento, estos 27 libros que después son aceptados como libros canónicos, se les llama. Estos 27 libros que tenemos son los libros canónicos, que son aceptadas estas reflexiones, y todos estos libros son aceptados en la Biblia por la comunidad. Atención, es la comunidad la que aceptan estos libros. Estos son los libros inspirados. Ellos miran y dicen verdaderamente esto cumplen, ¿verdad?, dentro del canon, cumplen lo canónico, porque el canon está queriendo significar, es como ese metro, es la medida que se utilizaba, ¿verdad?, para saber si esto pertenece o no pertenece. ¿Cuáles son esos criterios? Decíamos nosotros hoy también, en el sentido de que cumplen con los requisitos, cumplen con los criterios elementales. Pero ¿quién pone el criterio? Es la comunidad, es la iglesia. Entonces, atención, que la Biblia se escribe dentro de una comunidad. Y esto es elemental, ¿verdad? Sobre todo para refutar un poco a los protestantes cuando dicen sola escritura. ¿Y quién escribió la escritura? ¿Quién? El dedito de Dios allá en el cielo. Pero por favor, es la comunidad que estuvo tan cerca de Jesús, estuvo ahí lado a lado, codo a codo, que después lo vive, incluso lo vive en la tradición de la iglesia es elemental y fundamental. Pero cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de la comunidad que está haciendo ese camino, ¿verdad?, con el Señor, y que luego, evidentemente, que necesitan ponerlo por escrito. Pero eso llega en un tercer momento. Y por eso, ahora nosotros seguimos reflexionando un poco sobre la cena del Señor. Nosotros estamos hablando. Y vamos a mirar la cena del Señor, el cómo se celebraba. En un principio se celebraba en el ámbito de una comida real, es decir, destinada a satisfacer el hambre. Una comida que significa no real en el sentido de la realeza, sino una comida. ¿Satisfacer qué cosa? Satisfacer el hambre. Ahí se celebraba la Eucaristía al inicio. Se reunían la gente.
para comer. Se reunían justamente porque necesitábamos chivar, alimentarnos, el manducar. Bueno, el judaísmo en esta manera cultivó la costumbre de celebrar comidas profanas y sacras en pequeñas y grandes comunidades. Dentro de la comunidad cristiana también después se dará un paso posteriormente, pero al inicio, por eso te está diciendo, la cena del Señor se realizaba en una comida real, una comida donde nos sentamos y comemos, Esa era una Eucaristía. Esa era la reunión, ¿verdad?, de las personas. Esa era la reunión de todos juntos como comunidad a compartir. Y desde aquí nosotros esa simbología de la cena, del sentarse y compartir, era el elemento esencial cuando estamos comenzando. Y dentro del judaísmo decimos que siempre se cultivó, ¿verdad? Siempre se cultivó esta costumbre de celebrar las comidas sacras en pequeñas o también en grandes comunidades. En la antigüedad greco-romana, es decir, la influencia de los griegos sobre los romanos, también las comunidades cúlticas, es decir, estas pequeñas comunidades que tenían sus ritos celebrativos, lo hacían a través de sus banquetes. Estos son los famosos banquetes, ¿verdad?, en que se encuentran. Pero son cenas, son alimentaciones, son comidas reales, como dice aquí, del comer. Así como nosotros vamos para almorzar, vamos para cenar. Así. Y eso era dentro de un banquete donde se celebraba esa cena del Señor. Así de igual manera, celebraban los cristianos sus comidas comunitarias. Las comidas comunitarias se celebraban de esta manera, de las que se hacía mención sobre todo en Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar un poco el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo la comunidad cristiana comienza a celebrar sus Eucaristías de la misma manera como celebraban los judíos, ¿verdad?, que era una comida real. Vamos a mirar en capítulo 2 del 42 en adelante. Todos, dice, se reunían asiduamente, primero para escuchar la enseñanza de los apóstoles, participar de la vida común, comunidad, en la fracción del pan, ahí está, la fracción del pan, y en las oraciones. ¿Qué quiere decir esta la fracción del pan? Y justamente la fracción del pan aquí nos está diciendo que ellos comían aquí, comían. Entonces ellos partían el pan. Ellos en las casas y tomaban, dice, juntos el alimento con alegría y sencillez. En esto del partir el pan se expresaba nada más y nada menos que la totalidad de la comida, que nos decía justamente en la fracción del pan. La fracción del pan quiere decir, viste, es la fracción, el partir, el repartirse. Aquí ya le dan un sentido teológico Lucas cuando está escribiendo Hechos de los Apóstoles. El partir el pan quiere decir el manducar, el comer, lo real y lo común, ¿verdad?, de una comida, pero como un signo de que yo estoy compartiendo mi propia vida. Durante el coronavirus, ¿verdad?, nosotros hemos visto tanto la cuestión de las ollas populares. Yo les puedo decir, y soy testigo, como se dice, con mis propios ojos, con mis propias lágrimas, ¿verdad?, porque me ha emocionado muchísimo, ¿verdad?, personas que se han acercado. Algunos se han acercado con medio kilo de arroz, otros se han acercado con vehículos llenos de alimento, justamente para compartir con las personas necesitadas. Pero todos, ahí está. Ponían todo lo que tenían a disposición, el rico y el pobre, el que puede y el que no puede. Pero esta es la visión importante que tenemos que tener en consideración. La visión de lo que nosotros decimos aquí de la fracción del pan, el compartir el pan, el dar aquello que nosotros tenemos. Y eso es lo que ponemos a disposición de las personas que lo necesitan, ¿verdad? Entonces, esa fracción del pan expresa la totalidad de la comida, en cuanto es una ceremonia de entrada, es una ceremonia. Nosotros compartimos la vida, quiere decir. Esa es la simbología. Y esta simbología es la que nosotros tenemos que rescatar, tenemos que
poner ahí al tapete, ¿verdad?, el hecho de compartir la propia vida, compartir y celebrar nuestra propia existencia. En Corinto, por ejemplo, se celebraba la Cena del Señor en el transcurso de un verdadero banquete. Un verdadero banquete. Y vamos a mirar un poquitito más algunos detalles incluso, ¿verdad?, anecdóticos dentro de esto también, pero que nos hace entender que era un banquete, era una cena a la que estábamos llamados y donde compartíamos el pan verdadero, una cena, una comida real. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Músicos católicos de todo el mundo subirán a un escenario digital el sábado 30 de mayo, víspera de Pentecostés, para poner su granito de arena en estos momentos difíciles. Un concierto que promete ser un evento único bajo el título Unidos por el Espíritu. Pues el mensaje que queremos llevar es un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, que no estamos solos, que Dios Padre, el Dios de la misericordia, está con nosotros en todo momento. Se va a montar en Pentecostés porque Jesús nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó el Espíritu Consolador, que es el Espíritu que nos despierta la fe. ¿Y qué queremos nosotros hacer ese día? Despertar la fe, la esperanza y la caridad de cada ser humano que vea este concierto. El gran concierto va a reunir a más de 20 artistas católicos de 14 países, sobre todo de Latinoamérica. De los más conocidos, John Carlos de la República Dominicana, Kiki Troya de Argentina, Son by Four de Puerto Rico, Marco López de Chile, Espíritu de Alabanza de Guatemala, Cristi Villaseñor de México, Álvaro Antonio de Costa Rica, y todos conducidos por el cantautor puertorriqueño Quique López. El concierto Unidos por el Espíritu se retransmitirá simultáneamente en más de 10 países. Lo realiza Teleoro Canal 13, la estación de televisión de la Arquidiócesis de San Juan en Puerto Rico. El concierto comenzará a las 7 de la tarde, hora de Puerto Rico. Mayo es el mes de la Virgen, por eso las imágenes de los santuarios marianos de todo el mundo se intercalarán con las del rosario que Francisco reza desde el Vaticano junto a afectados por la pandemia. Será el 30 de mayo. La emergencia sanitaria ha impedido que muchas personas pudieran ir a los santuarios para rezar a la Virgen. Con esta iniciativa se pretende reavivarlos. De hecho, ellos mismos están promoviendo este evento mientras apuran los preparativos para que la ceremonia se desenvuelva entre estrictas medidas de seguridad. El objetivo es rezar junto al Papa y recordar a los católicos la figura maternal de la Virgen. Quien organiza la iniciativa es el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. En su web explican que al menos 11 santuarios estarán presentes. Por ejemplo, el de Guadalupe en México, el de la Inmaculada Concepción de Washington o Nuestra Señora de la Paz en Costa de Marfil en África. También estarán conectados desde Europa el de Fátima y el de Lourdes, cuyo protagonismo es especial por ser un lugar especialmente dedicado a los enfermos. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e y estamos hablando sobre la cena del Señor, sobre el sacramento de la Eucaristía. Decíamos nosotros al finalizar del bloque anterior que en Corinto se celebraba la cena del Señor en el transcurso de un verdadero banquete. No un verdadero banquete, el comer, el ir a cenar. Es como que yo te invito a vos, che, vení, vamos a mi casa y vamos a cenar un poco.
bueno, comemos un asadito o comemos lo que sea. Y ahí nosotros nos recordamos y celebramos y compartíamos, ¿verdad?, con otras personas. Ese encuentro, ¿verdad?, de comunidad de personas. Y ahí se celebraba en este banquete. A tal punto, dice, de que pudo llegar a parecer que este banquete tenía más importancia que aquella cena del Señor. Atención, esto es importante y esa es la cuestión anecdótica que yo les quería comentar, ¿verdad? Y aquí vamos a leer un poco. Porque como era una cena común, era una cena real, donde nos reuníamos, también algunos, parece ahí, eran medio glotones. Carú, como siempre, ¿verdad? Eso encontramos en cualquier lugar, y carú formal. Otro gato, peaje, o yo puye, la cuestión del vino, claro, el pan y el vino, ¿verdad? Pero el pan aquí está queriendo decir justamente el compartir la comida. El vino también, ¿verdad? El compartir, el beber, el estar juntos, ¿verdad? Pero aquí parece que algunos le daban más importancia a lo que se comía, que es lo que comemos, y tenía más interés, más importancia le daban al comer, ¿verdad?, que al verdaderamente celebrar esa cena del Señor. Entonces Pablo tuvo que intervenir para restablecer el orden. Vamos a mirar un poco lo que nos dice en esta carta. San Pablo, cuando está hablando de esta comunidad que parece que nos está comportando bien en la cena del Señor, que era una comida, como estábamos diciendo, real. Ellos celebraban eso. Entonces estamos en 1 Corintios, capítulo 11. En este capítulo 11 nos está hablando de que él tuvo que intervenir desde el versículo 20. ¿Qué es lo que nos dice aquí Pablo en esta oportunidad? Abusos, dice luego, en las celebraciones eucarísticas. Abusos en las celebraciones eucarísticas. ¿Se dan cuenta que van a enseñar de allí cuál? Dayale, boí, la bilio. Entonces, también sucedían estas cosas porque era un comer real, era un comer, ir a una cena donde nos sentábamos todos y comenzábamos a celebrar. Pero algunos le daban más importancia a esto. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a concentrarnos, qué nos dice el Señor, etcétera, antes de comer, etcétera. No, algunos ya carúa, ya guatupea, pea, moa. ¿Viste? Entonces ya hay algunos problemitas. Entonces Pablo tiene que intervenir. Interviene para decir qué es verdaderamente la cena del Señor, cómo tenemos que entenderlo. Y ya que les hago esta advertencia, dice Pablo, no puedo felicitarlos por sus reuniones, es decir, por sus banquetes. No puedo felicitarlos por el momento de la Eucaristía, de la misa, diríamos nosotros hoy, que en lugar de beneficiarlos, los están perjudicando. Ustedes se tienen que encontrar a celebrar la resurrección del Señor. Les tiene que ayudar y les tiene que beneficiar, pero por lo que estoy viendo, dice, en vez de ayudarles, le están perjudicando a ustedes. Ante todo, porque he oído decir que cuando celebran sus asambleas, hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Cuando ustedes se reúnen ahí para comer, peñora y no página. Él era peñora y no página. Peñora y no tembi urebio, taicumba. Él había el problema porque era una cena real. Era un comer y un tomar realmente en esa celebración. Sin embargo, es preciso que se formen partidos entre ustedes para que se pongan de manifiesto los que tienen verdadera virtud. Por otra parte, él dice también en su reflexión, entiende. Bueno, por otra parte, y pon allí, oye, ahí la peña formágina ahí los partidos, uno que está a favor, otro que está en contra, porque eso me va a indicar y me va a ayudar quiénes son los que verdaderamente tienen las virtudes y que van a la Eucaristía y que van a la misa porque saben lo que están haciendo. Y no es que van solamente por el comer o por el tomar. Es importante, al final de cuentas, dice Pablo, que existan estos partidos entre ustedes para que se pongan de manifiesto los que tienen verdadera virtud. Cuando se reúnen, lo menos que están haciendo es comer la cena del Señor, le dice. Lo menos que ustedes están haciendo es comer la cena del Señor. Ellos se reunían ya para la Eucaristía, se reunían entonces para hacer lo que nosotros hoy le llamaríamos la misa, ¿verdad? Y entonces, lo menos que hacen es comer la cena del Señor. Entonces, lo que ustedes están haciendo es comer como si fuese que yo me voy y me siento ahí en mi casa y como un plato de poroto, por decir así, ¿verdad? Entonces, lo que menos están haciendo es comer la cena del Señor. Porque apenas se sientan a la mesa,
Cada uno se apresura a comer su propia comida. Eso es lo que les dije al inicio. Algunos son angurrientos. Algunos se ponen a comer solamente aquello que ellos tienen como su propia comida. Solamente se sientan para eso. Entonces, ¿cuál es, decíamos hace rato, su verdadera virtud? ¿Qué es lo que quiere esta persona? ¿Y cómo lo está haciendo? Se sientan simplemente cada uno apresurado a comer su propia comida. Apresurado, angurriento. Entonces, no tiene en cuenta, ¿verdad?, lo que es el celebrar la comunidad. Y mientras otro pasa hambre, imagínense, en la misma comunidad, mientras otro pasa hambre. Esto también nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles reflejada de otra manera. Esta situación se refleja en Hechos de los Apóstoles cuando dice, uno de los apóstoles o los apóstoles mismos en su reflexión dice, ante la situación, ¿verdad?, que se está, que estamos teniendo, esta situación de que dice que las viudas de los griegos son los que se comienzan a quejar, que sus viudas no están recibiendo la comida bien, no se les atiende bien, mientras que los otros, ¿viste?, los partidos, eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces parece que cada uno se está peleando por la comida, por su propio platito, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de comer la cena del Señor, nos estamos peleando. Eso también aparece en Hechos de los Apóstoles. Y por eso dice, nosotros nos hemos reunido y hemos pensado y vamos a instituir el ministerio del diaconado, que justamente quiere decir del servicio de las mesas. Miren cómo nace el servicio de las mesas. Justamente ese es el diácono, ese tiene que ser el diácono. Nosotros, dice, vamos a preocuparnos principalmente de la palabra, vamos a predicar la palabra. Pero no conviene que nosotros gastemos energías en muchas cosas, dice, que al final no vamos a poder hacer. El que mucho aprieta, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces, es mejor que nosotros, como apóstoles, dice, prediquemos lo que hemos experimentado con Jesús, demos la base firme, la teología, digamos, en nuestra homilética, nuestra prédica sobre Jesús de Nazaret. Y vamos a pedirle a los diáconos que nos ayuden para el servicio de la mesa. Este es un problema entonces que está sucediendo en la comunidad. Seguimos enseguida con más de Yara Ñe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores Él los permite. Preocupaciones tengas y los vientos arrecien con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha, que nada la paz te quite, porque el Señor camina contigo, de su poder no dudes nunca, mantente en pie siempre ante la lucha. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor. Ya venció a la muerte, resucitó. Aleja el temor, eleva tu mirada, tu guardián nunca duerme, tus pasos sostendrá. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor. Ya venció a la muerte, resucitó. Confía en Dios. Aleja el temor, eleva tu mirada, tu guardián nunca duerme, tus pasos sostendrá. Confía en Queridos amigos, estamos volviendo con Yara en Nuevo Testamento y decíamos que aquí Pablo nos habla en esta carta, ¿verdad?, a los Corintios, cuando se celebraba la Cena del Señor. En el transcurso de este verdadero banquete había algunos problemas
lo que sucedía aquí. A tal punto dice que pudo llegar a parecer que este banquete, el comer, porque era un banquete real, tenía más importancia que aquella cena del Señor. Y es justamente lo que nosotros acabamos de leer. Estamos en 1 Corintios 11, 1 Corintios 11 del 20 en adelante. Cuando se reúnen, dice, lo que menos hacen es comer la cena del Señor, porque apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se pone ebrio. ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber? Pablo ya le echa en cara, ¿verdad? No tiene pelo en la lengua, Pablo. ¿Se da cuenta? Si ustedes no celebran la Eucaristía, la misa verdaderamente, ¿verdad? La cena del Señor, ¿acaso no tienen sus casas para comer y beber? ¿O tampoco aprecio tienen a la iglesia de Dios, que quieren hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada? Imagínense, quiere decir que era una comilona, ¿verdad? Se iban y ahí. Y entonces le está diciendo, no tienen vergüenza. Ustedes no le aman a la iglesia, no le aman a su comunidad y no tienen vergüenza. Sin vergüenza que andan, entonces sería, ¿verdad? Para hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada. Imagínense, hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada. Aquí uno ya se da cuenta que es o tendría que ser un compartir. Y hay muchas personas que no tienen nada y que no llega a compartir entonces aquí, ¿verdad? No se les está invitando. ¿Qué les diré? Los voy a alabar, los voy a felicitar. En esto no puedo alabarlos. Qué bueno que está Pablo aquí, ¿verdad? ¿Cómo es Pablo? Directo, ¿verdad? Sin pelos en la lengua, como decimos nosotros. Entonces, aquí encontramos esta intervención de Pablo para restablecer el orden. Lo importante es su intervención, restablecer y entender. Porque en el sentido teológico nosotros estamos diciendo, ¿qué es esta reunión que hacemos nosotros? Si decimos que aquí es Jesús también que viene a comer con nosotros, no comeré hasta el reino, hasta que se realice el reino de los cielos, nosotros decimos que en estas reuniones lo que estamos haciendo por nuestro compromiso es que el reino de Dios se está construyendo a través de nosotros. Entonces Cristo está presente con nosotros. Eso es lo que está queriendo decir en el aspecto teológico, ¿verdad? Por lo tanto, esta carta, también otra, que es la de Judas, reprende severamente a los que enseñan errores. Atención, Judas va a reprender a todos los que enseñan errores. Estos son los escollos de sus ágapes. Estos son los escollos. Esas son las cosas negativas, ¿verdad? De sus encuentros, de su cena, de sus banquetes, de sus ágapes. Banquetean sin vergüenza. Se apacientan a sí mismos. Imagínense. Entonces estamos desvirtuando lo que es la cena del Señor. ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuál es el sentido de la cena del Señor, de la Eucaristía? Se apacientan a sí mismos. Esto es lo que nosotros hoy en día decimos también, se apacientan a sí mismos cuando buscamos nuestros propios intereses, fundamos nuestras iglesias, buscamos solamente nuestros diezmos, nuestra economía. Eso es apacentarse, ¿verdad?, a sí mismos. En este pasaje, a las comidas comunitarias, que son a su vez sacramento y alimento. Sacramentum, ¿se acuerdan? Mysterium, decíamos nosotros en esta explicación de lo que es sacro, de lo que nosotros estamos simbolizando, es el símbolo presente de el Dios en medio de nosotros. Entonces, en estos ágapes ustedes están banqueteando sin vergüenza, ¿verdad? Y en vez de que sea sacramento y alimento, ustedes le llaman ágapes, comidas de amor, nombre que también conoce San Ignacio. Comidas de amor, los ágapes, ¿verdad? En el siglo II se estableció la separación entre la cena del Señor y la comida destinada a satisfacer el hambre. Recién en el siglo II, ¿verdad?, se hace esta separación entre lo que es verdaderamente como nosotros hoy celebramos nuestra Eucaristía, este sacramento. Pero se dan cuenta cómo hay siempre un proceso. Es interesantísimo, ¿verdad? Por eso que es importante la tradición. La tradición nos muestra, nos indica, nos habla, nos enseña todo este proceso de este diálogo y de este encuentro personal con el Señor.
Por eso incluso cuando estaba diciendo anteriormente que cada banquete, cada Eucaristía es la presencia de un Cristo real, hagan en memoria de mí, no tanto como un recordar simplemente, sino que es la presencia real aquí. ¿Cómo podemos decir? La interrelación entre Dios y el hombre es ahora, aquí. Esta interrelación que existe entre nosotros, de volver a religarnos. Esa es la religión verdaderamente con Dios, entender quiénes somos nosotros. Y entonces por eso en este proceso, en el siglo II, se establece esta separación entre la cena del Señor y la comida destinada a satisfacer el hambre. El primer testimonio de esta evolución se encuentra en Justino, en el siglo II entonces. Por primera vez se hace esta separación. Pero es interesante que por lo menos nosotros sepamos cómo se dan estos procesos también en la Biblia, lo que va apareciendo, ¿verdad? La Biblia te va escribiendo la tradición. La Biblia te está comunicando lo que se vivía en la comunidad. La Biblia te está comunicando lo que esa comunidad, ese Atuazú, esa eclesia vivía en ese momento histórico. Por eso es historia de salvación también como nosotros lo entendemos. En la primera carta a los Corintios habla Pablo 2 veces de la cena del Señor. Pablo nos va a hablar 2 veces de la cena del Señor. En el capítulo 10 del 1 al 5, nos habla ya aquí Pablo y nos explica las lecciones, ¿verdad? Cómo tiene que ser sobre esta primera parte. Porque no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron, dice, por el mar. En la primera carta a los Corintios. Y después dice, y para todos la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo. Aquí nos está hablando primero del bautismo, que unió también a Moisés. También todos, entra desde el versículo 3, comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. Todos comieron la misma comida y todos bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. Qué lindo que es. Y esa roca era Cristo. Aquí entonces él ya está haciendo, ¿verdad? Directamente nos está hablando, nos está haciendo una reinterpretación del Antiguo Testamento a una realidad, como decíamos, es ahora, es nuestra comunidad que se está relacionando con Dios. No es un memorándum de algo para recordar de lo que sucedió. Es ahora, actual, presente en nuestra vida y en nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste.
Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La razón de mi existencia, la razón de mi vivir. A tu lado tengo todo y mi anhelo es estar ahí. Oh, oh, oh. You're the light that breaks the darkness, the air when I can't breathe. You're the God that wins the battle when I am on my knees. Whoa, whoa. You're the reason for the song I sing. You're my passion, my everything. Y todo lo que tengo, todo lo que soy. You're the reason for the song I sing. In your presence I find everything. Y todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Te lo debo a ti. I owe it all to you. Te lo debo a ti. I owe it all to you. Si la creación te canta, santos y ángeles te alaban, yo también me uniré, porque digno eres tú, mi rey. You're the reason for the song I sing. You're my passion, my everything. Y todo lo que tengo, todo lo que soy. You're the reason for the song I sing. In your presence
soy, te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Queridos amigos, estamos reflexionando sobre la Cena del Señor. Y ante ya en el Nuevo Testamento leíamos recién sobre estas lecciones de la historia de Israel. Pablo nos habla en el capítulo 10, del 1 al 5, primero sobre esta cena. Luego vuelve a hablar en el capítulo 11, del 17 al 34. Hemos ya hablado una partecita, ¿verdad? Y cuando nos habla de la Cena del Señor directamente, del versículo 23, dice: lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Porque el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces esta primera partecita cómo nos está indicando cuál debe ser la condición. A mí me llamó la atención, ¿verdad? Y es interesante lo que nos estaba diciendo aquí. Dice siempre, y así siempre, dice en el versículo 26, que coman, siempre que coman de este pan y beban de esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Es decir, se está proclamando ahora lo que nosotros insistíamos. No es esto de decir, hagan esto en memoria mía como una cosa que estamos recordando, pobrecito, lo que sucedió. No, sucede ahora, aquí y ahora. Y después incluso nos pone de nuevo las condiciones. Estábamos hablando hace rato de estas condiciones que algunos, la primera parte, nos echaba en cara que algunos iban solamente para comer, para glotones. Y al mismo tiempo, dice, algunos se volvían ebrios. Mirá lo que dice, cada uno se apresura a comer su propia comida, glotón, ¿verdad? Y mientras otro pasa hambre. Y el otro se pone ebrio, es decir, se pone a tomar. No, esta no es la celebración. Por eso, en el siglo II, poco a poco esto se va separando. Ya no va a ser una comida real, un banquete real así, sino que se le va a hacer esta división ya de una celebración eucarística. Es lo que nosotros tenemos hasta ahora, una celebración eucarística. No es que ahí nosotros nos vamos en el momento litúrgico para estar comiendo o bebiendo, ¿verdad? No es eso. Es un banquete y de ahí viene el banquete de la simbología que decíamos, pero donde nosotros hacemos presente, y por eso está diciendo, y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Proclaman, ahora, proclaman. Esto es elemental y fundamental. Bueno, hay también ciertas condiciones que Pablo pone para celebrar la Eucaristía. Que cada uno, dice, se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Que cada uno se examine. Diga, tú y la pecha ante ya, ¿verdad? Tenemos que examinarnos cómo estamos en nuestra conciencia. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Come y bebe su propia condenación. El que no está mirando, pensando, no se examina, no se mira, o no es sincero consigo mismo, porque puede ser que también uno sepa muy bien, pero oyente o comulgar tranquilamente como si fuese nada, ¿verdad? Entonces, por eso, entre ustedes hay muchos enfermos y débiles, y son muchos los que han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos condenados, pero el Señor nos juzga y nos corrige para que no seamos condenados con el mundo. O sea, ¿cuál es el sentido? Fíjense de la Eucaristía. Por eso San Juan Bosco, el santo de los jóvenes, ¿saben cómo les enseñaba a los jóvenes? Él insistía y subrayaba 2 sacramentos, confesión
y comunión. ¿Pero por qué les parece la confesión? Porque justamente aquí, antes de comulgar, ¿qué es lo que se pedía y se exigía de cierta manera y lo que Pablo nos está diciendo? Justamente primero hay que discernir, mirar, examinarse. La confesión pues te ayuda a hacer tu examen de conciencia, ahí está. Entonces es el confesar los pecados, darse cuenta, discernir en qué condición me encuentro para acercarme después a la comunión. Porque si no, por eso es que nosotros estamos, dice, débiles, estamos muertos, somos cadáveres ambulantes, estamos muertos y seguimos viviendo como si fuese cristiano, pero para la cristiano creí. Ese es el cristiano que no produce, esa es la planta que no produce fruto, ¿verdad? Estamos muertos, estamos débiles, estamos enfermos, dice. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Pero el Señor nos juzga y nos corrige para que no seamos condenados por el mundo. Cuando estábamos diciendo que el Señor nos corrige y el Señor nos juzga para que no seamos condenados, quiere decir que justamente a través de mi examen de conciencia, a través de ese momento de reflexión, a través de un pedir, ¿verdad? Al sacerdote, necesito de la reconciliación, necesito entonces pedirle perdón al Señor a través del sacramento. ¿Se dan cuenta? Como todos los sacramentos van ensamblados. Uno necesita al otro. La Eucaristía es el centro. Para recibir el cuerpo y la sangre de Jesús necesito examinarme, necesito mirar, pero como me doy cuenta que estoy en pecado, estoy en situación de pecado, ¿qué es lo que debo hacer? Y bueno, tengo que acercarme, ¿verdad? Tengo que examinarme y tengo que pedir perdón. Y ahí entra entonces el sacramento de la confesión. Todo está unido, todo es parte de nuestra vida, todo es parte de nuestra propia esencia. Pero el Señor nos juzga y nos corrige, no para que seamos condenados con el mundo. Así, hermanos, cuando ustedes se reúnan, ahí está la Eucaristía, para celebrar y participar de la cena, espérense unos a otros. Espérense, ayúdense, ni la peneglotona, ni la peca, upa peca, uno como que quiere comer nomás ya. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa. Pablo aquí entonces es más directo todavía, no tiene pelos en la lengua. Si uno viene solamente para comer, entonces ¿cuál es la intención de su virtud? Decía hace rato en el versículo 19. Sin embargo, es preciso que se formen partidos, decía Pablo, entre ustedes, para que se ponga de manifiesto lo que tienen verdaderamente como virtud. O sea, eso es lo que tenemos que saber. El que tiene hambre, que coma en su casa, para que sus asambleas no sean motivo de condenación. Lo demás lo arreglaré cuando vaya. Lo demás lo arreglaré. Quiere decir que vive la problema en esta comunidad de Pablo. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. La palabra del Señor tan linda, tan eficaz, que nos ayuda a corregirnos, como decía justamente hoy esta palabra desde Pablo, 1 Corintios, ¿verdad? Pidamos que también nosotros podamos celebrar bien nuestras Eucaristías, que podamos entender la teología, qué es lo que hay detrás de cada celebración eucarística. Y les imparto hoy la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Esto fue Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.